Entonces, tenemos acá lo que vendría siendo el, vamos a dividir esta pantalla, ¿ok? Está mejor así. Vamos a tener acá lo que vendría siendo el, la estructura de ese verbo to be para guiarnos, ¿ok? En este caso vemos que tired es cansado, colocamos, en este caso habíamos dicho you, entonces vemos you significa tú y you con el verbo to be, ese auxiliar que estamos utilizando ahorita, es are. Entonces tenemos you are y colocamos el adjetivo. You are tired. You are tired es tú estás cansado. ¿Ok? Recordemos, are significa ser estar. Tú estás o tú eres. Pero en este caso, cansado, yo no voy a decir tú eres cansado. No tiene sentido. Vamos por el otro lado. Tú estás cansado. Esa sería la oración afirmativa. Si nos vamos a la diapositiva, vemos que ahora la negativa, básicamente lo que hacemos es esto. Vamos a ponerlo aquí. You are not tired. Y en la interrogativa, primero el auxiliar. Are you tired? ¿Ok? Entonces tendríamos, tú estás cansado, tú no estás cansado y tú estás cansado. Vamos ahora con angry. Angry significa molesto. Dijimos que lo íbamos a hacer con el pronombre personal he. Entonces tenemos, he is angry. ¿Ok? Negativa. Vemos que lo que hacemos es negar con el not, recordemos. He is not angry. Y en la interrogativa vamos con is he angry. Tenemos él está molesto, él no está molesto, él está molesto. ¿Ok? Vamos ahora con el último que vendría siendo we. We va con are. Y en este caso el adjetivo es hungry. Hungry es hambriento. Entonces sería we are hungry. We are not hungry. Y por último, are we hungry? Entonces tenemos we are hungry. Nosotros estamos hambrientos. We are not hungry. Nosotros no estamos hambrientos. Y are we hungry? Nosotros estamos hambrientos. Entonces, esta sería básicamente la estructura de ese verbo to be. Teniendo eso en cuenta, ya sabemos que el verbo to be significa ser y estar. Vamos a entrar en lo que vendría siendo el presente continuo. El presente continuo en el inglés tiene lo que vendría siendo ese verbo to be como estructura. En este caso, tenemos que el verbo to be lo utilizamos también para formar este tiempo verbal. Como vemos en la diapositiva, nos sirve para expresar hechos con claridad que acontecen en el momento justo en el que se describen. Eso quiere decir que es una acción, ¿ok? Que se realiza justo en ese momento en el que se está hablando. Vemos que la estructura es la que acabamos de ver. Tenemos los pronombres personales, I, you, he, she, it, we y they. Tenemos los auxiliares, am, are, is. Cada uno vemos que va con cada pronombre específicamente, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Pero en este caso vamos a ver que va a haber una pequeña diferencia. ¿Ok? Sabíamos que en las oraciones nosotros podíamos formar oraciones, valga la redundancia, tanto afirmativas como negativas como interrogativas. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a ver que hay una pequeña diferencia en este tipo de oraciones porque ya estamos hablando de un tiempo verbal. ¿Ok? El presente continuo. Entonces, nuestro sujeto o pronombre personal sería el I. Sabemos que estamos formando estructuras con el verbo to be, que significa ser estar. Sabemos que I va a ir con am. Luego vendría siendo el verbo. En este caso, vamos a empezar a utilizar verbo.
no vamos a utilizar un adjetivo. En un principio lo hicimos, pero es para ir entendiendo el verbo to be de mejor manera, enfocándonos solamente en esa estructura del principio. Ahora bien, como estamos hablando de un tiempo verbal, los tiempos verbales, tal cual como dice su nombre, vamos a hablar sobre una acción. ¿Y qué es lo que representa una acción dentro de una oración? El verbo. Vemos que acá está esa palabra que dice verbo gerundio. Gerundio, ¿qué es gerundio? Básicamente gerundio, nosotros en español lo entendemos como la terminación ando, endo para cualquier verbo. Es decir, corriendo, cantando, jugando, escribiendo, bailando, ando, endo. Bueno, esa terminación es el gerundio en español. En inglés es mucho más sencillo. ¿Cuál es ese gerundio? La terminación ing, ¿ok? Luego tenemos un complemento, ¿ok? I am swimming in the pool. Yo estoy nadando en la piscina, ¿ok? Vemos que cuando hablamos de un verbo en infinitivo, hablamos de su forma base, es decir, cantar. Si hablamos de gerundio, cantando. Jugar, infinitivo, jugando, gerundio. Bailar, infinitivo, bailando, gerundio. Y así sucesivamente. Ahora bien, en este caso, swim significa nadar. Es decir, que swimming, como le agregamos ing, esa es la terminación para formar un verbo de infinitivo a gerundio. En inglés va a significar nadando. Nadar, infinitivo, verbo en gerundio, swimming, nadando. Entonces tenemos I am swimming in the pool. Yo estoy nadando en la piscina. In the pool, en la piscina. Pool es piscina. Luego tendríamos negativa. Vemos que es lo mismo que les mencioné anteriormente, simplemente que ahora estamos utilizando un verbo. I am not swimming in the pool. ¿Qué hice? Lo que les había mencionado. Not. Lo coloco después del am para formar esa oración negativa. ¿Qué va a significar? Exactamente lo que vimos arriba, pero en negativa. I am not swimming in the pool. Yo no estoy nadando en la piscina. Y por último, la interrogativa, como vimos anteriormente, ven que es exactamente lo mismo que vimos, solamente que estamos cambiando ahora por un verbo en vez de un adjetivo. Ahora bien, vemos que lo que hacemos es colocar primero el verbo to be, es auxiliar, am, sujeto, I, verbo en gerundio, swimming, complemento in the pool y el signo de interrogación. Ahora bien, ¿qué va a significar? Yo estoy nadando en la piscina. Sencillo. En este caso tenemos que swimming es nadando, ¿ok? Swim, nadar. Vemos que swim es nadar, swimming, agregándole ing, es nadando. Ahora, reglas que vamos a tener en cuenta para este presente continuo. Hay tres reglas que son sumamente importantes tenerlas en cuenta porque de ahí parten la mayoría de los cambios de un verbo, de su forma infinitiva, su forma base, a su forma gerundio, que es exactamente como las tenemos que utilizar en este tiempo verbal. Número uno, si el verbo acaba en e, se elimina y se le coloca ing. Take, termina en e. Take, tomar, agarrar. Taking, tomando, agarrando. En este caso tenemos que termina en e, quito la e, coloco ing. Listo. Taking sería el verbo que voy a utilizar en este tiempo verbal. Write. Write es escribir. Termina en e, quito la e, coloco ing. Writing, escribiendo. Y dance es bailar, quito la e, coloco ing. Dancing, bailando. Primera regla nos dice que voy a eliminar esa e y le voy a colocar ing. Sumamente sencillo. Segunda regla. Si el verbo acaba en ie, ¿ok? Se elimina y se coloca ying. Primer ejemplo, die significa morir. Termina en ie, quito esa ye, coloco ying. Die, morir, dying, muriendo. Tie, en este caso, vemos que termina en ie, quito ye, coloco ying. Tie es atar, amarrar, pasa a ser tying, ¿ok? Tying sería amarrando, atando. Y por último tenemos lie. Lie es mentir, mismo procedimiento. Termino en ie, quito ye, coloco ing. Lying, mintiendo. Entonces tenemos segunda regla, si termina en ie, quito esa ye,
y coloco Y-N-G. Por último, vamos a tener la tercera regla. Si acaba en vocal más consonante, voy a doblar la última consonante, quiere decir que la voy a duplicar y voy a agregarle el ing. En este caso tenemos swim, es el ejemplo que vimos arriba. Swim cumple la estructura vocal y M consonante. Voy a duplicar la última consonante y le agrego ing. Recordemos, las vocales simplemente son A, E, I, O, U y las consonantes son todas las letras fuera de las vocales. En este caso, la vocal es I, la consonante es M, duplico la última consonante y le agrego ing. Swim, nadar, swimming, nadando. Run, lo mismo. Run, vocal U, N consonante. Run es correr, running, corriendo. Vemos que duplicamos la N, la última consonante. Y begin pasa lo mismo. Begin pasa a ser begin. Mismo procedimiento. Vocal, consonante, duplico la última consonante, le agrego ing. Begin es comenzar, empezar, y beginning, comenzando, empezando. Ahora bien, vamos a tener algo en cuenta que es lo siguiente. Cuando hablamos de estas reglas, la mayoría de los casos va a ser de esta manera. Siempre va a haber una que otra excepción a la hora de transformarlo, pero es sumamente importante sentar bases, en este caso, en cuanto a cómo formar un verbo de infinitivo a gerundio. En la mayoría de los casos, por no decir el 99% de los casos, va a ser de esta manera. Sin embargo, va a haber una que otra ocasión donde no se cumple. Eso pasa con todo el idioma, ¿ok? Con todos los idiomas, de hecho, ¿ok? Pero en estas reglas vemos la estructura que vamos a tomar en cuenta ahorita. Ahora bien, sabíamos que habíamos utilizado adjetivos en un principio. Vamos a utilizar ahora verbos, ¿ok? En este caso vamos a utilizar tres verbos, tal cual es como vimos en la primera parte, pero vamos a ver cuáles son los que vamos a elegir. Vamos a elegir, ustedes también pueden elegir cualquiera de los que vean acá y van practicando, comparando con lo que yo voy haciendo. Vamos a elegir tres verbos. Vamos a elegir think, vamos a elegir do y vamos a elegir sleep. ¿Ok? Vamos a colocar acá, en este caso, think, pensar, do, hacer y sleep, dormir. ¿Ok? Entonces, tenemos estos tres verbos. ¿Recuerdan lo que hicimos anteriormente con los adjetivos? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con este tiempo verbal y utilizando verbos. Si se dan cuenta, en todo este vocabulario, ¿ok? Vamos a hacer zoom. Todo este vocabulario, esta lista de verbos están en su forma infinitiva, es decir, su forma base. Know, saber, run, correr, jump, saltar, give, dar, have, tener. Todos esos están en su forma infinitiva. Recordemos que cuando hablamos de el presente continuo, vamos a utilizar los verbos no en su forma infinitiva, sino en su forma gerundio. Gerundio, que en este caso va a ser formado con la terminación ing. ¿Ok? Que si lo queremos traducir de alguna forma para tener una idea más o menos, recordemos que es la terminación ando, endo que nosotros utilizamos para los verbos. Entonces, vemos acá el verbo think, ¿ok? Vamos a darnos cuenta de algo ahorita. Thinking. ¿Por qué thinking? ¿Ok? Si se dan cuenta, no cumple ninguna de las reglas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el verbo en su forma infinitiva, su forma base, no cumple las reglas que acabamos de ver, simplemente le agregamos ing de manera directa. Think termina con N y K, dos consonantes pegadas. Ninguna de las reglas cumple esa especificación. Por lo tanto, va a pasar de ser think a thinking. ¿Qué significa thinking? Pensando. ¿Ok? Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ok. Luego tenemos, bueno, vamos a hacer primero la oración para llevar un orden. Thinking ya sabemos que es el verbo que podemos utilizar en este caso. Vamos a utilizar otra vez la estructura. Siempre comenzamos con quien se habla en la oración. ¿Con qué? Con un sujeto.
o pronombre personal en este caso. Vamos a utilizar they, ¿ok? They, en este caso, va con are, ¿cierto? Y el verbo, ¿ok? No vamos a utilizar ahorita complemento, simplemente para ver la estructura e ir manejándola un poco a poco. They are thinking, ellos están pensando, negativa. They are not thinking, ¿ok? Vamos a ponerlo más grande para que salga en nuestra línea. Y por último, are they thinking? Entonces tenemos, ellos están pensando, ellos no están pensando y ellos están pensando, ¿ok? Vemos que esa es la estructura que acabamos de ver en esta diapositiva. Sujeto, verbo to be, auxiliar, es decir, y el verbo en gerundio, ¿ok? Con ese ing. Mismo procedimiento, negativa, solamente coloco el not, como vimos. Interrogativa, coloco primero el auxiliar. De resto sigue lo mismo, cierro con el signo de interrogación. Recordemos, siempre es uno solo. El del principio no lo tenemos. ¿Ok? En el idioma del inglés. Vamos con el siguiente. El verbo do. Do es hacer. Do no cumple ninguna de las reglas, por lo tanto, va a pasar a ser doing, haciendo. Vamos a utilizar el, ya habíamos utilizado a they, podemos utilizar el she. She is doing. Negativa. She is not doing. Interrogativa. Is she doing? Listo. Ella está haciendo. Ella no está haciendo. Ella está haciendo. Forma de pregunta. Ella está haciendo. Y por último vamos con sleep. ¿Ok? Vamos a utilizar el pronombre personal it. Vamos a poner primero el verbo. Sleep es dormir. Vemos que no cumple ninguna de las reglas porque termina en este, vocal y consonante. ¿Ok? Si se dan cuenta, ustedes dirán, bueno, pero en este caso no habías dicho que si terminaba en vocal consonante, duplicábamos la última consonante. En este caso, no, ¿ok? En este caso, no, esto podríamos tomarlo como una excepción. O podríamos colocar, en este caso, que la estructura o esta regla se forma con el patrón consonante, vocal, consonante. Aquí tenemos vocal, vocal, consonante. Podemos tomarlo así, pero más adelante van a ver que otro verbo a lo mejor no da con la regla, ¿ok? Podemos colocarlo de esa manera como les estoy diciendo o tomarlo como una excepción sencillamente. Justamente por eso utilicé este verbo para que se dieran cuenta y si quieren tomarlo de manera tal que sigan el patrón consonante, vocal, consonante, pueden hacerlo sin ningún problema y seguirlo de esta manera para tener una ayuda desde un principio, ¿ok? Bueno, vemos que sleep no sigue ese patrón, coloco directamente sleeping y el eje directo. Sleep, dormir, sleeping, durmiendo. Sumamente sencillo. En este caso vamos a colocar el pronombre it va con is y sleeping. Negativa, ¿ok? E interrogativa, it is sleeping, it is not sleeping. Perdón, ahora sí, ¿ok? Is it sleeping? Ahora bien, para finalizar esta tercera clase, vamos a ver lo que vendrían siendo las contracciones, ¿ok? ¿Cuáles son esas contracciones? Probablemente ya las hayan visto, pero son básicamente esto. Hemos visto esta contracción. Esto es igual a decir esto. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Es decir, am o I am. ¿Ok? Am, I am. You're, you are. Lo mismo. He's, he is. She's, she is. It's, it is. We are, we are. They're, they are. Tal cual lo mismo. ¿Ok? En las oraciones negativas tenemos dos contracciones que son
aren't, que significa are not, y isn't, que significa is not. Ahora bien, fíjense de cómo vamos a hacer. Vamos a tomar la primera oración que hicimos, they are thinking. Vamos a tomarlo como referencia. Yo puedo decir they are thinking, como lo hice en la parte superior, o puedo decir they're thinking. Exactamente lo mismo. Yo puedo decir they are not thinking, o puedo decir they aren't thinking. Exactamente lo mismo. Y en las oraciones interrogativas no existe ninguna contracción, tal cual como lo vimos en la parte superior. Entonces, tenemos estas formas. Aquí yo puedo utilizarlo de esta manera, esta contracción, o puedo muy bien hacer esto. Piense de algo. Contraigo nada más la primera parte, es decir, el auxiliar, con el pronombre personal y coloco el not. Exactamente lo mismo. They're not thinking. ¿Qué es una contracción? Si se preguntan, creo que por lo que acabamos de escribir se pueden dar cuenta muy fácilmente. Es simplemente cortar y unir, perdón, dos palabras. En este caso, el auxiliar con el pronombre personal o en las negaciones, el auxiliar con esa palabra negativa que es el not. Y daríamos por finalizada esta tercera clase del curso introductorio de WIT. Espero que esté muy bien, espero que hayan entendido, espero que les haya servido. Recuerden que pueden retroceder el video, pueden comparar con el vocabulario que les acabo de mostrar, cómo lo habían hecho, cómo si se habían equivocado en alguna que otra palabra, cómo se escribía, cómo se estructuraba. Y nos vemos en una próxima clase.